de aquellos otros derechos humanos que a medida de que la sociedad los vaya reconociendo y los vaya aprobando, ya nuestra Constitución no requiere ni enmienda ni reforma, ya los reconoce. Que de hecho dice, y aún de aquellos no previstos de manera taxativa, es decir, de manera directa. Va de la mano con la Constitución de la hermana República Plurinacional de Bolivia, e incluso con la hermana República del Ecuador, cuando ya ellos reconocen los derechos de la Pachamama, los derechos de la Madre Tierra. A nosotros nos falta eso. Dentro de nuestra Constitución están por allí de alguna u otra forma reconocidos. Hablamos de los delitos ambientales, en contra del ambiente, en contra de los demás, pero hace falta ese reconocimiento directo sobre los derechos de la Madre Tierra como un ser viviente, como un organismo viviente, que en el marco de este sistema ecológico, estamos todos interconectados, humanos, animales y la flora, en esa Madre Tierra. Entonces hay que repartir por avanzar en el reconocimiento de los derechos de esos otros organismos vivientes. Cuando hablamos entonces de que es una de las mejores constituciones del mundo, es una conquista que nosotros no podemos de buenas a primeras permitir que se nos escape de las manos o que nos las arrebaten. Es una tarea, es una obligación de todos y de todas defenderla. Es una tarea de todos y todas profundizar en el conocimiento de cada uno de los dispositivos constitucionales, profundizar en el manejo de nuestra Constitución. Nuestro pueblo es sabio y esa sabiduría, más allá de la que se genera propiamente por costumbre, se ha fortalecido desde este proceso de transformación que vive el Estado venezolano formalmente desde el año 1999. Pero ya sabemos que ese proceso de transformación se venía gestando o fraguando muchos años atrás. Bien, con la participación protagónica, por supuesto, del comandante supremo de la revolución, el presidente Hugo Chávez, para quienes detraen de su legado, para quienes detraen de su filosofía política, o quienes, estando el presidente en vida, eran opositores o ejercían oposicionismo directo a esas políticas y a esa ideología. Hoy día ya es todo lo contrario. Hoy día dicen, él sí era un líder, él sí era una persona que esto, él sí era lo máximo, ahora sí lo reconoce. Y todas las críticas vienen para quienes hoy día están no solo al frente del poder constitucional, al frente del poder constituido, como el caso del presidente de la República, sino también de todos aquellos que formamos parte de las distintas instancias y expresiones del poder popular, que construimos día a día revolución, que construimos día a día el país que todos y todas queremos. Ese país donde no exista discriminación, ese país donde no exista exclusión, donde no se impongan los grandes escritorios jurídicos, donde no se impongan aquellos emporios económicos, emporios comunicacionales, emporios de claustros académicos, donde digan, nosotros somos los que tenemos la verdad, nosotros somos los que sabemos, ustedes son ignorantes. Lo que usted dice, usted no tiene la razón. Nosotros somos quienes tenemos la razón. Siempre hemos tenido la razón y la tendremos per secula en secula, para toda la vida. Entonces, ese pueblo protagónico, hoy día, sobre la base de ese conocimiento que se ha ido fraguando y que se ha ido fortaleciendo sobre la base de la propia Constitución, ese pueblo no va a permitir que su Constitución sea mellada, sea vulnerada, sea conculcada. Bien, no pretendemos, lo decía y lo destacaba para el momento de la convocatoria, de que no se destacara propiamente, no se hablara o no se visualizara esta actividad como un acto político partidista, pero sí político. Esto es un acto político de interrelación en sociedad, entre los distintos actores de la sociedad, de nuestras distintas comunidades, de nuestros espacios habituales de trabajo, donde debemos estar en cuenta de qué es, tanto en la práctica como en la teoría, fundamentándolo sobre lo científico, que es lo que vamos a hacer ahorita puntualmente, desde una perspectiva específica, y ya vamos a reflexionar al respecto y analizarlo, qué es cada una de esas instituciones, qué es la amnistía, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional, porque para muchas personas la palabra amnistía quizás se ha oído en este momento, o años atrás cuando el presidente Chávez la otorgó
a través, a través del habilitante que tenía en su momento. Hay personas que confunden la institución del indulto con la amnistía. Hay gente que dice, bueno, pero el presidente Chávez también fue amnistiado, él también recibió amnistía. Él no recibió amnistía. Entonces hay que diferenciar, y el pueblo que es culto, que conoce su constitución, pero que no es profesional del derecho, bueno, vamos a darle las herramientas suficientes para que maneje con conocimiento de causa cada una de aquellas definiciones, ¿bien? Y que pueda, en cualquier espacio donde vaya a debatir, en una fila en un supermercado, en la estación del metro, en un vagón, en cualquier espacio donde uno está, que esto es del día a día, uno puede opinar con conocimiento de causa. Y uno no diga, oye, sí es verdad. Porque hay una crítica interna, sobre todo para quienes formamos parte de entes y órganos del Estado. Aprovecho a agradecer la participación de los compañeros de Cacao de ERI, de la Corporación Venezolana del Cacao, del Ministerio de la Defensa, de la Superintendencia de Bancos, de acá mismo de la Corporación, de los consejos comunales y comunas que están presentes del entorno, de los demás entes y órganos, me disculpan los que se me escapan, de los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para Industria y Comercio. Nosotros nos percatamos que dentro de nuestras propias instituciones nosotros reconocemos las debilidades existentes de nuestro propio accionar, de nuestro propio actuar, es decir, del Estado en pleno, no del gobierno nada más, del Estado, entendido el Estado como poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder moral o ciudadano y poder electoral, porque todos participamos de alguna u otra forma en cada uno de esos órganos. Bien, y cuando vamos en específico al poder ejecutivo, al gobierno, donde formamos parte, la gran mayoría de los que estamos acá presentes, reconocemos que una de las grandes debilidades, para no decir que fortaleza, y yo le voy a decir, me disculpan que le hablo en primera persona, del por qué a criterio personal considero que es una debilidad. Nosotros vemos diciendo y hablando con personas que detraen del proceso de transformación, de este proceso revolucionario, vemos reconociendo todo lo que ellos nos dicen, o no lo que nos dicen, lo que nos gritan y lo que nos insultan a diario. Que ustedes no sirven, que ustedes esto, el desabastecimiento, las colas, la inflación, tal cuestión, sí es verdad, sí es verdad, la corrupción, sí es verdad, sí es verdad, todo esto se está cayendo, es verdad, hasta cuándo, tal cuestión, esto y aquello. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ya que estamos dentro con una crítica constructiva para mejorar y superar esos grandes problemas? ¿Qué hacemos? Y cuando digo con una debilidad es porque ustedes no ven a ningún opositor o ningún oposicionista pronunciándose ni públicamente ni entre ellos diciendo metimos la de caminar, no lo hicimos bien, cometimos este error, no debe haber sido así, le estamos fallando en esto, el de aquel partido lo hizo mal, el de ustedes no lo ven entre ellos propiamente, es verdad, una que otra vez por las ansias de poder dejan en evidencia de partido a partido. Pero cuando usted ve propiamente y le piden declaraciones en medio sobre lo que dijeron, ellos se justifican y se arropan y se cubren los unos a los otros. Ellos no reconocen, ya el señor Ramos Alú, presidente de la Asamblea, hoy día ha amañado, ha acomodado el discurso que él había dicho, donde decía que aquí en Venezuela sí hubo golpe de Estado. Yo lo digo públicamente, sí hubo golpe de Estado. Y luego digo, pero después hubo un vacío de poder. Pero empezó por un golpe de Estado. Y entonces yo ahorita que es presidente de la Asamblea acomodó su discurso para desconocer el golpe de Estado. Porque es lo que le he destacado en programas radiales a los cuales he asistido con ocasión a este tema y en otros espacios había foros similares a este. He destacado que ese Tribunal Supremo que adoptó una decisión, que vamos a parafrasearla hoy brevemente, que adoptó una decisión de inconstitucionalidad de esa ley que había sido sancionada por la Asamblea Nacional y que faltaba era el paso conforme al artículo 214 previsto en la Constitución, que es donde está el proceso de formación de las leyes, del 202 al 218 de la Constitución, cómo se forman las leyes, cómo se produce una ley en Venezuela para que pueda ser exigible a todos y a todas.
Ese 214 habla del proceso de promulgación y el lapso de 10 días, el término de 10 días que debe cumplir el presidente de la República para promulgarla o realizar sus observaciones o generar de manera excluyente el otro procedimiento, que es ir ante el Tribunal Supremo de Justicia para que él se pronuncie sobre la constitucionalidad o no. Pero en este caso sobre la inconstitucionalidad, si el presidente de la República lo argumenta de esa forma en cuanto a su objeción, y es así el caso. Ese mismo Tribunal Supremo de Justicia, que hoy día está siendo criticado, que hoy día está siendo señalado no solo a nivel interno por la oposición y por la Asamblea Nacional, sino a nivel internacional por aquellas personas que tienen sus intereses en la faja petrolífera del Orinoco, por ejemplo, ¿verdad? Y entre los otros grandes recursos naturales de los cuales Venezuela dispone. Bien, esas otras personas que hoy día ocupan ciertos cargos, como por ejemplo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ¿verdad? Que para nadie es un secreto, es un príncipe, es una persona que viene de un sistema totalmente distinto al sistema que tiene Venezuela, que es un sistema democrático y social de derecho y de justicia, pero el régimen de gobierno venezolano es democrático, parte de la democracia, totalmente distinto a de donde viene él, que son temas de monarquía, que por la sangre, si son sangre azul y todo ese tipo de cosas, es que pueden acceder al poder. Entonces una persona que en principio, antes de emitir una opinión sobre lo que ocurra en un Estado democrático, en un Estado de derecho, tiene que revisar primero su sistema de gobierno donde él viene. Bien, es un príncipe y por ende el pueblo digno de Venezuela hace caso omiso a cualquier opinión que él pueda hacer. Y el grave problema está en que él utiliza, ustedes ven las noticias y digamos los cables o ven ustedes información en internet y dice ONU decepcionado. Él no es la ONU, porque entonces nuestro embajador, presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está en el cargo que tiene mayor relevancia dentro de Naciones Unidas, porque incluso cuando nos colocamos a ver está incluso por encima de la Asamblea General, que realmente es el órgano más importante de Naciones Unidas, pero el Consejo de Seguridad, Venezuela ahorita tiene gran responsabilidad allí, y nuestro ministro Ramírez podría decir que está decepcionado de ese comisionado, de alto comisionado, de las opiniones de él. Entonces ahí sí se diría la ONU, por decirlo. Pero ellos no se pueden arrogar atribuciones que propiamente no les corresponden. Y lógicamente los medios, algunos medios privados y algunos denominados medios en internet, pues publican esa opinión, obviamente para generar una matriz determinada a sus propios intereses. Pues. Entonces que la ONU está decepcionada con el que se vota y viene toda una campaña internacional. ¿Y saben cuál es el grave problema? Que empiezan a emitir opiniones porque se fueron directo a la máxima, a la decisión declarada inconstitucional, pero no ven la fundamentación, no ven la justificación del TCJ. Yo les invito con todo respeto a que lean esa información, se les va a suministrar vía correo, ustedes dejaron sus datos en los correos en la lista de asistencia, ese material se les va a suministrar para que ustedes vean, incluso un análisis, un resumen que humildemente efectúa al respecto, se les va a hacer llegar a ustedes vía correo electrónico para que ustedes lo lean y ustedes vean si les convence o no esa decisión, porque no queremos alienar a nadie, no queremos imponer una opinión, queremos es que la gente vea la argumentación jurídica y con esa argumentación jurídica vean si es correcto o no. Bien, ese Tribunal Supremo de Justicia que declaró la inconstitucionalidad, ese mismo tribunal fue el que años atrás dijo que en Venezuela, el mismo, con la gran mayoría de sus magistrados, que en Venezuela había un vacío de poder y que no había un golpe de Estado, que había un vacío de poder. O sea, que se justificó de que el presidente fue el que se fue y dejó eso allí, que se había renunciado. Ese mismo TCJ. Pero para aquel momento era el ilustre Tribunal Supremo de Justicia para los señores de la oposición. El ilustre tribunal
los honorables magistrados y magistradas, que no se rindieron a los pies del presidente y todo lo demás. El CNE, mellado, atacada la institucionalidad, más de un trabajador, que muchos de los trabajadores que están allí no son pro gobierno, y todos los días son insultados y señalados, muertos de hambre, vendidos. ¿Qué no les dicen? Y es tan sorprendente la naturaleza humana que esas personas están allí y saben que son señalados, son incapaces de defender la institución y decir, miren, no es así, porque yo trabajo allí. Y el sistema, y empiecen a hablar de la invulnerabilidad del sistema, que el sistema no es vulnerable, que es auditable, y que todo lo que se ha hecho para demostrar la ecuanimidad y la imparcialidad, indistintamente que algunos de sus rectores o miembros tengan, como la Constitución les permite, tengan y puedan tener cierta afinidad política para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, porque el hecho de que un funcionario público o una persona ocupe un cargo público no deja de ejercer sus derechos civiles y políticos, porque son partes también de sus derechos humanos reconocidos. Vamos a utilizar este término entre comillas, universalmente. ¿Bien? Entonces, es el papel que debemos nosotros y nosotras jugar en la defensa de las instituciones donde nosotros estamos, ya que estamos dentro. Aclarar, mire, eso no es así. ¿Existe corrupción? Bueno, vamos a investigar a la persona. Existe la Contraloría Social. Vamos a promover la investigación de las personas que están cometiendo esa falla, que están incurriendo en los delitos, en los presuntos delitos. Pero no vamos a sumarnos, a hacernos eco de ellos con los comentarios, porque estamos siendo partícipes también de delitos como difamación, injuria, y más grave aún cuando se trata de funcionarios, dependiendo del cargo, de ultraje o de vilipendio. ¿Ven? Y eso es delicado. Entonces, les decía que este mismo tribunal que adoptó esa decisión y que ha sido tan señalado, tan atacado, ese mismo tribunal hoy día se ha justificado con la decisión, se ha argumentado, y vamos a ver brevemente los artículos que empleó de la Constitución. Yo les quiero destacar que esa argumentación que efectuó el Tribunal Supremo de Justicia fue siempre en el marco de la Constitución. Cuando ustedes lean el texto constitucional se van a percatar que no hay nada rebuscado, y cuando se cita el derecho comparado es simple y llanamente para dar una referencia de lo que ha ocurrido en otros países, pero sin salirnos de nuestro marco constitucional. El derecho comparado es para que la gente conozca lo que es la definición de la amnistía, qué es la institución de la amnistía y qué es la institución del indulto. Yo brevemente, así como lo hice hace poco con unos compañeros previos a una manifestación política que se iba a efectuar en rechazo a ese instrumento, propuse y acordé con el gerente de talento humano que cada vez que alguien de la institución vaya a salir para una actividad de carácter político, de carácter de defensa de cualquier instrumento normativo, previo hay que reflexionar con ellos, analizar el instrumento y saber para dónde van. Qué feo es que alguien vaya porque le digan, tienen que salir 30 personas de la institución que van a ir para tal parte, ¿a qué? No sé, y les llegan allá y le colocan un micrófono, bienvenido, les colocan un micrófono y los entrevistan y no saben qué responder. Y muchos dicen, es que me mandaron obligado, yo estoy aquí obligado, no sé para qué me mandaron a hacer, me disculpa la expresión, bulto. No, hay que tener un compromiso. ¿Y saben por qué? Más allá de que es un evento institucional, requería de que nosotros entonáramos las gloriosas notas de nuestro himno nacional, no solo con la primera estrofa, sino las 3 completas, porque esto es un acto patriótico. Lo que está ocurriendo es historia. Y vamos a destacar cada uno de esos elementos del por qué no. Porque así como nosotros, quienes formamos parte de este proceso de transformación, reconocemos falencias, omisiones, debilidades existentes dentro de nuestras instituciones, ¿verdad? También podemos reconocer que, y está muy difícil, pero que se puede reconocer del otro lado.
en su distribución horizontal, según la Constitución, en el título quinto, la Asamblea Nacional ya pasa a ser un sujeto activo legitimado de violación de derechos humanos. ¿Con qué se come eso? Es decir, que según la teoría actual de los derechos humanos, que desde Venezuela se está procurando transformar, según esa teoría solamente el Estado viola los derechos humanos. El Estado a través de sus actores, es decir, de sus funcionarios, de sus servidores, de quienes estén investidos de un cargo público o mínimo de un contrato, porque les comento que hasta el que está contratado a un ente u órgano del Estado y en ejercicio de su trabajo le limita, le conculca un derecho a otra persona, ya eso se puede enmarcar en un supuesto de violación de derechos humanos para que luego se determinen responsabilidades, en el caso para el Estado, para la República. Entonces, ya los señores diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, todos están legitimados allí en violación de derechos humanos. Y esas personas, en el caso, en materia de derechos humanos, ok, la responsabilidad es ser para la República, pero es por órgano del Poder Legislativo, es decir, por órgano de la Asamblea Nacional. Queda delimitado la raya, me disculpan el término, es para la República, y la decisión es contra la República Bolivariana de Venezuela, pero se determina que es por la omisión, la violación de un órgano en específico del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, o en este caso, por los ciudadanos, pero en este caso sería el legislativo en caso de que se hubiese aprobado o que el Tribunal Supremo de Justicia hubiese adoptado otra decisión. Yo les comento, en lo particular, estuve en contra de la primera ley de amnistía que otorgó el presidente de la República. Yo soy defensor de derechos humanos, me he autoproclamado activista y defensor de derechos humanos, pero más allá de autoproclamarme, es que considero que en la práctica y en la acción voy de la mano con el verbo, lo llevo de la mano con el verbo, y no es ser radical, no en tema de política, sino propiamente en convicción por lo que nosotros queremos o por la naturaleza de lo que nosotros defendemos, los derechos humanos. No se pueden otorgar amnistías a quienes han sido actores flagrantes de violaciones a los derechos humanos e incluso que han participado en comisiones de crímenes de lesa humanidad. No. Y aquí la reconciliación nos es impuesta. No podemos decir, para reconciliarnos, tiene que dejar a todo el mundo libre y adicional a ello, tiene que salir del gobierno y darme el poder a mí. ¿Qué es eso? Eso carece de toda lógica. O sea, es una cuestión sorprendente. ¿Quieres gobierno? En el marco de la Constitución, vamos a elecciones. Si obtienes tu mayoría, se te reconoce, así como se hizo en el caso de la Asamblea Nacional. Pero cosa más sorprendente, que desde este lado del pueblo, donde hay una gran mayoría, se reconoce siempre, desde el 99 para acá, todo se ha reconocido y se ha reconocido el árbitro electoral y sus decisiones, pero siempre que están del otro lado en oposición, no reconocen ni al árbitro ni reconocen su decisión, y siempre es trampa, fraude. Solo cuando ganan ellos no hay fraude, aun cuando se les demuestre cómo ocurrió en el estado de Amazonas con las compras de los votos. Cosa más grave aún, no solamente lo de las compras de los votos, sino cómo se juega con las necesidades del pueblo. Vean ustedes, como decían, aquellos son borrachitos, aquellos son, me disculpen la expresión, mariquitos, pero eso fue público. A los mariquitos se le dan tanto, son los más baratos. Los otros que son borrachitos se le da una botella de anís, se le da esto. Vean ustedes cómo juegan con las necesidades de nuestro pueblo. Esa es una cuestión sorprendente. Esa es la gente que quiere llegar al poder. Esa es la gente que, amañando la Constitución y amañando los instrumentos normativos, quiere obtener una ley para garantizar la impunidad en Venezuela. Hay un artículo, si están tomando nota pueden destacarlo, que es el 20 de esa ley, de ese conato de ley, que más allá de liberar y declarar inocente y liberar de todo tipo de responsabilidad a estos delincuentes,
decía algo que era una aberración jurídica, ¿sí? Háyanse puesto o no a derecho. O sea, a los que estaban a derecho y a los que no estaban a derecho, igualito la ley les iba a beneficiar, cosa única en el mundo. Porque la institución de la amnistía, que es el perdón, ¿verdad? Es el olvido de una falta cometida, de un delito cometido, pero la Constitución es clara, el texto constitucional dice que siempre y cuando no se hayan cometido violaciones a los derechos humanos. Los derechos humanos no admiten ni amnistía ni indulto, ningún beneficio de ese tipo. Bien, ni los derechos humanos ni los crímenes de lesa humanidad, en este caso. ¿Por qué? Porque son situaciones de extrema gravedad que nuestro ordenamiento no permitiría su impunidad, no debe permitir su impunidad, no hay perdón para ello. Y hay un principio internacional que es la garantía de la no repetición de los hechos, y es que si nosotros logramos determinar las responsabilidades individuales penales, eso nos va a dar a nosotros por lo menos cierta garantía, pero se va a propender a la garantía de las no repeticiones de los hechos. Es decir, el que cometió el delito, una vez sancionado, conforme a lo que nosotros lo que hablamos desde el derecho y lo que se busca con el fin último de la pena, es que la persona sea resocializada, reeducada, ¿verdad? Para que la persona tenga, digamos, su acción ejemplarizante y no vuelva a incurrir en esas faltas, en esos delitos, en esas acciones en contra del ordenamiento. Pero si nosotros no lo juzgamos, si no le determinamos responsabilidad, la persona va a seguir siendo premiada, porque si se lo otorga una amnistía hoy, mañana él va a decir: yo puedo ser nuevamente amnistiado, puedo obtener nuevamente ese beneficio. Ya este gobierno lo ha otorgado 2 veces en un proceso de 17 años y puede venir una tercera vez, es lo que dice bien. No lo ha otorgado 2 veces, aspiraban que se otorgara en una segunda oportunidad. Entonces, destaco con el tema de la amnistía y del indulto, retomando, la amnistía la otorga la Asamblea Nacional a través de una ley, y esa amnistía tiene por efectos, como efectos generales, de que no solamente perdona el cumplimiento de la pena a quien está siendo procesado, sino también a quien no ha sido condenado, es decir, que está en proceso, no se le ha determinado una pena, también le aplica la amnistía. Es decir, la amnistía es para aquella persona que está a derecho en el marco de un proceso judicial, o que ya estando a derecho ha sido condenado y está purgando una pena, pagando una pena. Esa es la institución de la amnistía a nivel mundial. No se está inventando nada. Lo estoy procurando decir en los términos más prácticos, más didácticos. El indulto, a diferencia, lo otorga el presidente de la República, no el poder legislativo. Y aparte de otorgar el presidente de la República, lo hace a través de decreto, obviamente no a través de ley. Sus efectos pueden ser particulares o individuales, es decir, se puede dar un decreto para una sola persona, como pueden ser para un grupo determinado de personas, varias personas, a diferencia de la amnistía, que por ser ley debe ser para un número determinado de personas. Y adicional a ello, el indulto lo que hace es perdonar el cumplimiento de la pena, mas no lo declara inocente ni elimina expedientes, antecedentes judiciales, nada de eso. La amnistía declara inocente a las personas, porque se les perdona todo y los declara inocentes. Se les borra todo su expediente judicial y la persona es un ser ejemplar en la vida. Eso es la amnistía. Vean ustedes, yo les comentaba a los compañeros previos a que iban a la actividad en defensa de la Constitución contra la ley de amnistía, yo les destacaba que una propuesta para el señor presidente de la República era, cuando él llamó a la consulta pública, era que él simple y llanamente dijera esto: si una sola víctima o un familiar de las víctimas de los distintos hechos de violación de derechos humanos, de los distintos hechos que han ocurrido en el marco de estos 17 años, que pretendían ser amparados en esa ley de amnistía,
no estaba de acuerdo con que él la promulgara, él no la promulgaba. Señoras, señores, nosotras, todo el pueblo venezolano y todo aquel que habita el territorio de la República pudo haber dicho que sí. Pero ¿y el dolor de las víctimas y de los familiares de las víctimas? ¿Quién le dice a ellos que esa ley dice que se debe olvidar y que ya son inocentes aquellas personas que olviden el dolor que tienen, que siguen sintiendo, y que olviden a su familiar caído, muerto injustamente por todas las acciones arbitrarias que ya todos y todas conocemos? Que si fue un funcionario del Estado, un civil, fue un policía, hay que determinar las responsabilidades penales individuales, no hay que premiar a nadie, hay que hacerlo al que estuvo allí y al que cometió ese delito, hay que sancionarlo. Y se han sancionado a muchos, como el policía del Estado Táchira con el joven estudiante. Todo eso se ha procesado. Casos que no comparto, como hoy día los doctos y docta, como el caso de la ciudadana Gaby Arellano, quien es diputada de la Asamblea Nacional. Una persona que retó a una institución completa, como es el Ministerio Público, garantista de que se cumple con la Constitución en lo que tiene que ver con el ejercicio de la acción penal y la determinación de las responsabilidades penales correspondientes en el marco de las investigaciones. Libres tranquilamente, personas que duraron 3 días, un mes, que se les dieron beneficios para que simplemente fueran a un régimen de presentación. ¿Ustedes creen que eso es justo? Igual, no importa, si ocurrió con alguno de acá, que está de este lado, que está dentro del proceso y le dictaron algún beneficio procesal, no me parece justo, porque las acciones ejemplarizantes, como su propio nombre lo indica, deben ser ejemplarizantes. Porque si yo los premio dándole un régimen de presentación y todo lo demás, ¿qué podemos hacer? Ahí la institución quedó burlada, el Ministerio Público. ¿Con qué moral el Ministerio Público sigue investigando y procurando la determinación de sanciones contra ciertos delincuentes, cuando de inmediato el Poder Judicial los premia con darle un beneficio procesal? No es justo, son situaciones que nosotros debemos valorar y ver indistintamente que no seamos los directamente afectados o beneficiados. Uno tiene que ser ecuánime en la valoración de esa situación. Entonces vean ustedes, ya nosotros no hablamos aquí de indultos, sino que estamos hablando de amnistía. Y hay personas que dicen, ¿por qué el presidente otorgó, con ocasión a los hechos de abril, otorgó una amnistía? Es verdad, fue el presidente Chávez. Eso fue una amnistía porque el presidente tenía las facultades otorgadas por la propia Asamblea Nacional a través de una ley habilitante. Por excepción, un presidente en Venezuela puede otorgar amnistía porque él puede dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley. Eso fue lo que ocurrió en ese momento. Y que se otorgaron, lo que pasa es que la persona no estaba, vamos a pagar. Se otorgó en su momento, y bueno, decisiones que se respetan, mas no se comparten, porque fíjense, volvieron a ocurrir hechos y gran parte de los actores, copartícipes, autores materiales, autores intelectuales, que obtuvieron la primera amnistía, están ahorita procurando ser beneficiados también con la segunda amnistía. Y no estando a derecho, como el caso, por ejemplo, del señor Alan Brauer Caría, muy doctor también, con muchos estudios, más de 400 libros individuales y todas esas cosas, de su propia autoría, pero fue el que redactó el decreto de Carmona, en donde decía que todos los poderes quedaban disueltos. Y es un abogado constitucionalista, doctor en Derecho Constitucional. Y él dijo, desaparece la Constitución, y volvemos a hablar de República de Venezuela. O sea, ellos fueron una Asamblea Nacional Constituyente, circunstancial, de facto, de hecho, y todo tenía que ser válido porque ellos lo estaban justificando. Y eso sí es válido. Eso es derecho y el derecho internacional lo debe respetar. Hay cuestiones de verdad que nos deben llamar a la reflexión. Si algo tiene el pueblo venezolano es memoria y conciencia.
Y nosotros no tenemos memoria corta, que sí la aparentan tener aquellas personas que detraen del proceso de transformación nuestro, de este proceso que vive el Estado venezolano, porque todo lo olvidan todo eso. Entonces, últimamente utilizaron el término delito político, y por una que otra circunstancia, nuestro presidente constitucional, nuestro presidente de la República, hizo mención a ello. Nuestro presidente no es abogado, y habrán situaciones como en más de una oportunidad da una expresión, luego recibe una asesoría y él mismo se retracta. Todos tenemos derecho a retractarnos. El compañero Maduro no ha tenido una tarea fácil, no la ha tenido. Una cosa era sustituir en Colombia al señor Uribe, ¿verdad? Y otra cosa es sustituir en Venezuela al presidente Chávez. No es una tarea fácil, no es una tarea fácil. Y ha estado a la altura del compromiso, lógicamente. Ha podido hasta ahora, con la compañía de los que creemos en este proceso, con los que estamos allí realmente comprometidos con todo lo que tiene que ver con los programas sociales. Porque, por ejemplo, en mi caso, mi señora madre era una dirigente político de COPEI, y a mí todo el mundo me señala, me insulta, me escribe en el interior del país, me dicen, pero si ustedes eran copellanos. Y yo siempre voté por pero el presidente Chávez siempre estaba acá. Y lo primero, y mi señora madre lo apoyó a él, porque no estuvo de acuerdo con la unión de ADE y COPEI, que le dieron la espalda a la señora Irene Sá y todo aquello que ya sabemos nosotros también por cultura general. Y lo que nos ganó y nos conquistó eran las grandes promesas que hoy día son una realidad en gran parte de ellas, a favor de lo social, la inversión en lo social, que obviamente si no existiera la corrupción que conocemos y la gente desalmada, lo viéramos más y estuviera mayor cristalizada todo eso, esos logros en materia social. Pero por los logros sociales, aun cuando yo no me beneficie directamente, yo sigo luchando y creyendo en esto. Y es lo que yo pido en los distintos espacios. Vamos nosotros a defender esta revolución, el proceso de transformación, no defender un cargo, no defender al presidente Maduro como persona, no defender a un ministro, a una ministra, porque la lealtad es con la institución, la lealtad es con el proceso. Vamos a defender es propiamente lo que hemos estado construyendo, y no dejemos que fácilmente nos lo arrebaten porque alguien viene a mañana algún documento y a decir que esto es lo correcto. No, vamos a defenderlo. Entonces, se habló del delito político y el presidente dijo en un momento que el señor Leopoldo López era un delincuente político. Pero fíjense ustedes, ellos, que son muy estudiados, aprovecharon esa expresión y dijeron, ay, ya Maduro reconoció que él era un delincuente político. Y eso es algo que no es nada a favor. Pero el señor Maduro, que es nuestro presidente de la República, no es Poder Judicial, no es Tribunal Supremo de Justicia. ¿Ven? Entonces, correspondería al TCJ dar ese calificativo jurídico no, a través, o el Poder Judicial a través de sus tribunales correspondientes. Fíjense, la institución del delito político, cuando hablo de institución, salud, es como figura del derecho a nivel universal. El derecho político aplica única y exclusivamente donde existen regímenes de gobierno autoritarios, monárquicos, autocráticos, dictaduras, es decir, donde existen regímenes que son violatorios de los derechos humanos. Ahí aplica el delito político, porque el delincuente político, según el derecho y el derecho comparado a nivel internacional, el delincuente político es aquella persona que por su altruismo, su vocación de la defensa de los derechos de todas las personas, esa persona asume una posición de ataque, de defensa contra el régimen de oprobio que tiene su pueblo. No sé si me voy a entender. Si nosotros estuviéramos en una dictadura, obviamente cualquier persona puede ser considerada un delincuente político porque va a realizar acciones públicas en contra de esa dictadura. Bien,
Pero la doctrina y el derecho internacional, bienvenido, del delincuente político. ¿Por qué? Porque se supone que en el marco del derecho, a nivel mundial, no solamente en Venezuela, el sistema democrático con un Estado de Derecho es el mejor sistema hasta hoy día comprobado a nivel mundial. Y por ende, quien ataque ese sistema no puede ser considerado un delincuente político, sino un delincuente que ataca contra la institucionalidad y que debe ser juzgado conforme a las normas de ese ordenamiento. Entonces no podemos hablar de delincuentes políticos en Venezuela. Que si son políticos que cometieron un delito, ok, son políticos conocidos, son figuras políticas, pero son delincuentes, más no con el calificativo, el adjetivo de político. Bien, por eso es que no hablamos, ellos tratan de destacar, precisamente por el tema de delincuente político, destacar que en Venezuela hay presos políticos. Lo que hay es políticos presos o privados de libertad, juzgados, cumpliendo una pena. Entonces, por eso el título de este espacio, de este foro, es Ley de Amnistía, Delito Político y Justicia Transicional, que es otra figura también del derecho, la justicia transicional, que es la que se permite cuando se otorgan amnistía. ¿Por qué transicional? Porque hay una transición, porque hay una interrupción del hilo, digamos, del ordenamiento jurídico, del orden constitucional, para dar pie a ese perdón, para dar pie a ese olvido. Eso a nivel mundial, en el caso de la justicia transicional. ¿Cómo dejo yo libre de toda responsabilidad a un delincuente que ya había sido penado, por ende delincuente, ¿verdad?, en el marco de una amnistía? ¿Cómo dejo yo libre a una persona que está siendo procesada y que hay muchos elementos de convicción que apuntan a la determinación de sus responsabilidades? Bien, y cómo concreto yo esa transición en el marco de la justicia. Eso es la justicia transicional. Lo decía en la Defensoría del Pueblo el 10 de diciembre en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Estuve invitado en la actividad que ellos realizaron por la conmemoración del día, y en la ponencia yo destacaba que como defensor y activista de derechos humanos estaba de acuerdo tanto con la institución de la amnistía como del indulto, siempre y cuando fuera en el marco de la Constitución. Es decir, para quienes son violadores de derechos humanos o han cometido o pueden estar inmersos en comisiones de crímenes internacionales, no deben aplicarle ninguno de esos beneficios, ninguno, porque la Constitución así lo prohíbe. Que sí estaba de acuerdo con que se otorgara a aquellas personas que estaban siendo procesadas de manera injusta o que habían sido juzgados o condenados de manera injusta, y que los elementos de convicción propiamente no eran los adecuados para determinar responsabilidades penales, pero en lo demás no. Hay una frase muy corta: ¿hasta cuándo se acaban estos hechos de violencia, o hasta cuándo se acaban todos estos hechos, estas actividades de calle con toda esta violencia y con el humo y todas las cosas y el fuego y todo lo que había? Decía, hasta que este gobierno salga del poder.